en la carne. Y contrario a esto, lo vemos en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y esto pues también es evidente. Cuando vivimos una relación con Dios, una comunión con Dios perfecta, por decirlo así, estamos manifestando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nos capacita para ser como Jesús en carácter. Y los dones sobrenaturales de la obra del Espíritu Santo nos capacitan para ser como Jesús en poder. Entonces necesitamos esas dos cosas. En Juan capítulo 8, en el versículo 29, hay una cosa que Jesucristo dice aquí que llama mucho mi atención, porque en Juan 8:29 Jesús dice que el Padre que lo envió está con él y no lo deja solo. Dice, porque hago todo lo que a él le agrada. ¿Sí es así? Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dice que el Padre está con él, porque siempre él hace lo que le agrada a su Padre. A diferencia de Jesús, que era perfecto, porque su naturaleza no le permitía pecar, él no se equivocaba. A diferencia de nosotros sí nos equivocamos. Somos imperfectos por nuestra naturaleza pecaminosa que nos induce a pecar. Y Jesús dijo que el que está conmigo, el que me envió, no me ha dejado solo. Y mi pregunta es, ¿cuántos quieren que Dios esté con ustedes? Porque Jesús dijo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y es un desafío, mis hermanos. Es un desafío tanto para ustedes como para mí. Yo quiero que el Señor esté conmigo, pues tengo que hacer lo que a Él le agrada, ¿no? Tengo que ser un hijo que sea agradable a su Padre, porque todo lo que Jesús hizo le agradaba al Padre. A diferencia de nosotros que nos equivocamos, que tenemos malos pensamientos, etcétera, que nos la regamos y que vez tras vez claudicamos, pero hay una diferencia, porque Jesús, su naturaleza no le permitía pecar, a nosotros nuestra naturaleza nos induce a pecar. Pero ahí está el Espíritu Santo para redarguirnos y hacernos sentir mal cuando esto sucede. Porque el cristiano no es impecable, es imperfecto. Pero si el cristiano tiene ese sentimiento del Espíritu Santo, cuando nosotros nos equivocamos y cuando nosotros cometemos alguna cosa que no es del agrado de Dios, viene ese redarguir de Dios y nos hace sentir mal. Digo, esa es una manifestación del Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? En Mateo capítulo 2, en el versículo 18, hay una referencia de Jesús cuando se escuchó la voz del cielo, ¿verdad? Mateo 12, en el verso 18, dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré a juicio. Y aquí mismo en Mateo capítulo 3, en el verso 17, vemos esa referencia cuando hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese qué hermoso, ¿no? Los que somos padres entendemos perfectamente esto. Qué hermoso que nosotros podamos ver a nuestros hijos y sentirnos contentos por quienes son ellos, por cómo son ellos, que la vida, la actitud de nuestros hijos sea de nuestro agrado. Digo, eso es algo maravilloso, ¿no? ¿A usted le gustaría que Dios le dijera, mi hijo, mi hija, amado, amada, en quien se agrada mi alma, ¿no? Aquí
pasaron tres cosas. Primero dijo, el reconocimiento, es mi hijo, lo amo, porque me tiene contento, porque me agrada, porque hace todo lo que le mando, porque hace todo lo que le pido. Dice que es muy contento, muy complacido. Por eso les preguntaba yo, si Dios dijera eso de ti, ¿cómo te sentirías, no? Pues yo me sentiría como un pavo real. Este es mi hijo y me agrada, pero lo amo, me tiene contento, todo lo que hace, o sea, pero ¿qué tal que fuera lo contrario? ¿Qué tal que en lugar de que dijera, este es mi hijo, ¿no? Yo una ocasión escuché ahí en psicología, en la universidad, que estaban entrevistando a un muchacho ahí. De repente empezó a hablar una de sandeces de sus hijos, que le cerró el paso y no quería que los pasara a visitar y todo. Yo decía, qué bárbaro. O sea, ¿cómo un padre puede hablar así de sus hijos, no? Y yo me salí así como que dije, qué barbaridad. Pero qué tristeza, ¿no? Vemos a Pedro, negó a Jesús 3 veces, pero lo importante de esto fue que que Pedro reconoció y se arrepintió. Aquí lo importante es pedirle a Jesús que nos ayude a poder superarlo. Otro caso como la mujer adúltera, que dice que vinieron todos con las piedras a acusarla y que les dijo el Señor, ¿verdad? El que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice que todos comenzaron a irse y que les dijo a la mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? No, pues se han ido, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El problema no es que pequemos, el problema es que no lo reconozcamos. Sí, si pecamos tenemos que reconocerlo, arrepentirnos cuando esto suceda y le pidamos perdón a Dios y le pidamos que nos ayude a poder superarlo, que nos ayude a poder vencer esa debilidad, porque todos nos equivocamos. ¿Está de acuerdo conmigo? En Génesis capítulo 5, en el verso 22, hay un ejemplo que me gusta muchísimo. Y los que conocen de la Escritura ya saben a quién me refiero, ¿verdad? A un hombre que dice la Escritura que caminó con Dios. ¿Sí saben quién es? Enoc. Génesis 5, en el versículo 22, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice la Escritura que no caminó con Dios, o sea, que anduvo siempre con Dios. ¿Y saben lo más impresionante? En el verso 23, dice que fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Se da cuenta? 365 años, que viene siendo 4 veces más el promedio de vida actual. Si hablamos como un promedio de vida actual, ¿de cuántos años estaremos hablando? ¿Qué les gusta? ¿80? ¿Unos 80 años? Ahí tranquilamente. ¿70? Pues Enoc caminó 4 veces más lo que nosotros pudiéramos vivir en la actualidad con Dios. 365 años de vida caminando con Dios. Y dice en el verso 24 que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabe? Esto es algo impresionante, porque de los pocos hombres que la Escritura menciona que no vieron muerte, Enoc es el primero.
Y si nos vamos a las escrituras en el libro de los Hebreos, al libro de los héroes de la fe, en el capítulo 11, vamos a ver la confirmación de esto, ¿no? Hebreos 11, en el versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué dice? Que Enoc por la fe, ¿qué? No vio muerte, desapareció. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Dice que Enoc caminó con Dios una vida impecable, 365 años, dando testimonio, un testimonio irrefutable. 365 años, mis hermanos, agradando a Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Imagínate que podamos vivir 70, 80, 90 años, pero siendo del agrado de Dios, siendo personas que Dios se sienta satisfecho con nosotros por ir de la mano, por caminar de la mano con nosotros, por ser agradables a Él. Pero contrario a esto, en el versículo que sigue: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, primero vemos que si nos dejamos llevar por la influencia de la carne, pues no vamos a agradar a Dios, ¿verdad? Y luego vemos que sin fe tampoco le vamos a agradar a Dios. O sea, necesitamos dejarnos influenciar por el Espíritu para agradar a Dios, pero también tenemos que ser hombres o mujeres de fe, porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Si dudas, no hay posibilidad alguna que le agrades. Esto es algo totalmente cierto. La duda es algo que no nos va a ayudar a continuar en nuestra vida cristiana. Una definición de fe es poner toda nuestra confianza en sus promesas, en lo que Él ha dicho en su palabra, o sea, una total confianza en Dios. Esto es echar a andar nuestra fe activa. Nosotros tenemos una fe no pasiva, tenemos una fe activa, y necesitamos echar a andar esa fe activa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La duda, el temor y la ansiedad vienen cuando quitamos toda nuestra confianza en Dios. Cuando comenzamos a dudar, ahí como aquel hijo que puede venir a ver a su papá y: oye, papá, y mañana sí me vas a dar de comer. Pues claro, mijo, pues ¿qué pensaba? Pero de veras, ¿sí me vas a dar de comer? Mañana sí va a haber comida en la casa. Pues sí. ¿Por qué dice eso, mijo? De veras, pa, sí tendremos que comer mañana. ¿Se imagina un padre con un hijo así? ¿Verdad? Oye, ¿por qué no cree? Pues para eso trabajo, mijo. Pero de veras, pa, sí habrá algo de comer mañana. ¿Sabe? Cuando nosotros dudamos de la provisión de Dios, eso le ofende a Él. Cuando nosotros dudamos de la presencia de Dios, eso le ofende. Dios es igual. Si nosotros dudamos de su provisión, de su protección, de su soberanía, de su poder, de su benevolencia, de todo lo que es Él, eso le ofende a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque eso le honra, mis hermanos. Cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, eso le honra. Eso le agrada a Dios. En 1 Corintios capítulo 10, en el verso 5, no se muevan de Hebreos, vamos a regresar un par de ocasiones aquí al libro de Hebreos, pero quiero mostrarles en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 5,
Se refiere precisamente al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sí sabes que se refiere a los israelitas que salieron de Egipto, ¿no? Los saca de esclavitud, les muestra sus maravillas, todo lo que Dios hace por ellos en Egipto, abre el mar para que pasen en seco, destruye delante de sus ojos a sus enemigos. Ellos vieron, oyeron, palparon, pero no creyeron. Dios los saca de esclavitud y dice que se quedaron como muertos, porque Dios no estaba contento con ellos. Dios no se agradó de un pueblo que todo el tiempo se estuvo rebelando. Si regresamos al libro de los Hebreos, aquí en el capítulo 3, en el verso 16, vemos nuevamente que aquí dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, estos hombres oyeron la palabra de Dios y aún así se rebelaron, vieron, palparon. O sea, qué tremendo, ¿no? A veces vemos la mano de Dios y seguimos dudando. A veces vemos la provisión de Dios y estamos dudando, estamos renegando, nos estamos quejando, aun cuando estamos viendo que Dios está con nosotros, que está abriendo puertas, que está haciendo maravillas, y aún así nos rebelamos. Y el pueblo de Israel dice que se quedó como muerto. Y en el verso 17 dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, ¿cuánto tiempo se disgustó con ellos? Imagina que Dios esté molesto contigo por una semana. Se debe de sentir un vacío o algo terrible, ¿no? Pero dice que 40 años el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios estuvo disgustado con ellos. Por eso anduvieron vuelta y vuelta y vuelta a la tierra prometida, porque habían hecho enojar a Dios. 40 años el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, rebelde y necio, ¿verdad? Y en el verso 18 aquí del capítulo 3 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. O sea, dice que Dios les juró que no entrarían en su reposo por rebeldes. Y así fue. Toda la generación de Moisés solamente le dio vueltas a la tierra prometida. Por eso terminaron desgastados y cayeron como muertos, porque Dios no respalda la rebeldía. Y lo que es peor, en el versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad o por su falta de fe. Un pueblo rebelde y contradictor que no agradó a Dios, que Dios se enojó con ellos por 40 años y que Dios juró que no entrarían en su reposo, quedaron destituidos, quedaron fuera de la promesa de Dios por su falta de fe. Porque, ¿qué dijimos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que enumeran los que no heredarán el reino de los cielos, si no me equivoco, creo es la primera que aparece ahí. ¿Cuál es la causa? La incredulidad. No sé si han leído ahí, o a lo mejor nada más mi Biblia dice así, pero ahí comienza diciendo que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. La incredulidad es una fuerza negativa. La incredulidad es una falta de fe. Y sin fe es imposible que agrademos a Dios.
Por eso es que debemos confiar plenamente en Dios en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Si tú confías plenamente que Él te va a ayudar, eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso le exalta, eso le hace tu Dios. Cuando tú pones toda tu confianza en Él, cuando tú descansas en Él, eso le honra a Dios, eso le agrada a Dios. Se agrada que tú estés descansando en Él, que tú estés confiando en Él, que tú estés caminando con Él de la mano, sabiendo que Él te va a suplir, que Él te va a guardar, que Él te va a llevar por los caminos, por la senda de justicia. Pero tenemos que creerlo, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y si dudamos, es como si le tentáramos. En Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, Jesús dijo que lo único que Dios quiere es que creamos en Él. ¿Sí es así? Juan 6, 28 y 29. A ver, déjeme buscarlo, a ver si sí. Juan capítulo 6, verso 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo que Dios quiere es que creamos en Jesús. Lo que Dios quiere es que pongamos toda nuestra confianza en Jesús. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Vemos así ustedes conocen la escritura, en Mateo 6:30, cuando Jesús hace referencia a las aves y todo, diciendo muchos, dice Dios los alimenta a todos, y comienza a decir ahí varias cosas, y termina diciéndoles hombres de poca fe, en el verso 30, porque aquí lo importante es la fe. Por eso el libro de los Hebreos en el capítulo 11 lo conocemos como los héroes de la fe, el libro de los héroes de la fe, porque ahí habla de todos esos hombres y mujeres que fueron héroes de la fe, así como dice la palabra: el justo por la fe vivirá. En Hebreos 11:11 dice que Sara recibió fuerza para concebir por la fe, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque al que cree todo le es posible. Aquí lo importante es la fe. Lo que Dios quiere es que nosotros creamos en Jesús. Lo que Dios quiere es que nosotros pongamos toda nuestra confianza, depositemos todo en Él. Eso es lo que Dios quiere, porque eso le agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En 1 Samuel capítulo 15, en el verso 10, vemos la historia del rey Saúl, ¿verdad? Dios lo había mandado a destruir allá un ejército y le había dado unas órdenes precisas. 1 Samuel 15. Pero este hombre pues no hizo lo que realmente Dios le había mandado, ¿verdad? Dice: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Luego madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Samuel le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec nos han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ah, caray, pues ¿que no el líder era Saúl?
que no el que llevaba la comisión o al que se le había encomendado una misión no había sido a Saúl. Pues él está diciendo que el pueblo perdonó, que el pueblo se trajo lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, pero que no el de la indicación había sido él. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Se da cuenta que en 2 ocasiones Saúl le dijo a Samuel, era para ofrecer sacrificios a tu Dios? En 2 ocasiones. Y le echó la culpa al pueblo. Dijo: no, es que fue el pueblo. Pero el orden se la habían dado a Saúl. Por eso en el verso 22 Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que en realidad Dios demanda de nosotros, mi hermano? Saúl desobedeció a Dios, pero ¿qué es lo que le agradaba más a Dios? La obediencia. Saúl desobedeció. Cuando Dios nos da una orden, cuando no nos envía a hacer algo, Dios es tajante. Dios está demandando de nosotros obediencia, fidelidad, integridad. Porque si algo le agrada a Dios, es la obediencia. En Hebreos 11:8 dice que Abraham obedeció a Dios. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe? Por la fe somos obedientes. Jonás desobedeció a Dios. Además se enojó con Dios. Todavía de que desobedeció, se enojó. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Ser desobedientes y todavía molestarnos. Porque terminamos echando culpas. Cuando no aceptamos nuestra responsabilidad, terminamos por echar culpas. No, es que por la culpa de aquel, es que porque el otro, es que porque aquel. La desobediencia siempre trae maldición, desventura, desgajamiento, desunión con Dios. Dios no respalda la rebeldía. Vemos en Romanos capítulo 5, en el verso 19, que Adán desobedeció a Dios, y por esa razón muchos fuimos constituidos pecadores. Pero en contraste con eso, Jesucristo obedeció, y eso trajo múltiple bendición, porque eso es lo que le agrada a Dios, la obediencia. Dios no quiere que le obedezcamos porque sea algo bueno para Él. Dios quiere que le obedezcamos porque es bueno para nosotros. Él está sentado en su trono, aun cuando nos enojemos, aun cuando no nos parezca, aun cuando sea lo que sea, Dios está sentado en el trono y no lo vamos a mover ni 1 milímetro de su trono. Por más que relinchemos, pataleemos, reneguemos, Él es el Señor. Él es el Todopoderoso, Él es el Altísimo, Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad sobre todo el cielo y en la tierra. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12,
Deuteronomio 10:12 dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dios quiere que lo respetemos. Dios quiere que no nos rebelemos. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que le sirvamos. Eso es lo que demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestros talentos? Él está demandando eso, nuestra elocuencia, nuestra personalidad, nuestra posición social, económica. No, Dios está demandando de nosotros respeto, fidelidad, obediencia. En el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué quiere el Señor? Que cumplas todos los mandamientos y todas las leyes. ¿Para que Él esté mejor? No, para tu propio bien. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Que le amemos, que le respetemos, que le sirvamos, que cumplamos todos sus mandamientos, todas sus leyes. Pero no es para Él, para el bien de Él, es para nuestro propio bien. El asunto aquí es que cada uno de nosotros decide: obediencia o desobediencia, vida o muerte, luz o tinieblas. Amén. Y nuevamente aquí en Hebreos capítulo 13, en el verso 5, ya estoy cerrando, mis hermanos, dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Dije 3:15, ¿verdad? Perdón. Sí, dije 3:5, pero es 3:15, perdón. 13:15, perdón. Hebreos 13, verso 15. Dije que la obediencia y la desobediencia es algo que nosotros nos toca decidir, ¿verdad? Tú decides. En Hebreos 13:15 dice la Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Dios demanda de nosotros continuamente, todos los días, que ofrezcamos alabanza. Porque Dios dice que el que sacrifica alabanza lo honra o le reconoce. Cuando sacrificamos alabanza reconocemos quién es Dios y le honramos a Él. Porque esa es una de las cosas que Él demanda de nosotros: sacrificio de alabanza. Pero en el verso 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? ¿Sí están conmigo? Porque tales sacrificios le agradan a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu. Tenemos que creer que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él es Dios. Porque sin fe es imposible. Pero también tenemos que hacer sacrificios de alabanza. También tenemos que no olvidarnos de hacer el bien, porque eso le agrada a Dios. De compartir con otros, del perdón, de no devolver mal por mal, de la ayuda mutua. Amémonos no solo de palabra, sino de hecho y en verdad, o sea, con acciones propias, porque eso le agrada a Dios. Y yo estoy cerrando, mis hermanos. Dice la Escritura que estos son los sacrificios que le agradan a Dios. El que al pobre da, a Dios le presta. Nosotros tenemos un pasaje muy común en Fundación, que es Mateo 25.
del 37 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y en la cárcel y viniste a mí. Y dice que por cuanto lo hicimos a uno de sus hermanos más pequeños, a Jesús lo hicimos. Porque esto le agrada a Dios. A Dios le agrada el sacrificio de alabanza, pero le agrada que no nos olvidemos de la ayuda mutua, de hacer el bien sin mirar a quién. Ahora, yo cierro y termino con esto. ¿Cuántos quieren entrar en el gozo del Señor agradándole? Como tres. Bueno, ¿cuántos quieren entrar en el gozo del Señor agradándole? Gloria a Dios. Pues mis hermanos, sean bienvenidos todos y ustedes a este 27º Congreso Internacional de Obreros Carcelarios, Fundación Emanuel y Casa de Oración. Les damos la más cordial bienvenida. Siéntanse en su casa, disfruten, gócense y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bueno, pues no sé dónde quedó la que iba a dirigir aquí, pero vamos a darle el lugar. Sí, pero no sé dónde se fue. Vamos a darle el lugar a nuestro invitado, uno de nuestros invitados de gala en este congreso, Eric Oldenburg.